Y en Guanajuato, 12 personas fueron acribilladas por un comando armado que irrumpió en un bar de la localidad. Este es el tercer caso similar que ocurre en la entidad en las últimas semanas. Otra masacre, aunque se asegura en el gobierno federal, en la presidencia de la República, que ya no hay de este tipo de masacres, aunque sea entre rivales del crimen organizado. Aquí le dejo toda la crónica. La violencia en el país continúa y en esta ocasión Irapuato, Guanajuato, fue el centro de un ataque armado ocurrido la noche del sábado 15 de octubre, en el que un grupo de sicarios irrumpió en un bar de la zona, dejando 12 personas muertas y 3 lesionadas. A decir de las autoridades, las víctimas fueron 6 hombres y 6 mujeres, quienes se encontraban en el bar El Pantano, ubicado en la colonia 12 de diciembre. Tras los hechos y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con los responsables. Cabe señalar que este es el segundo tiroteo masivo registrado en menos de un mes en el estado, pues el pasado 21 de septiembre se reportó la muerte de 10 personas tras un ataque armado en Tarimoro, Guanajuato. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y vamos a otro tema sobre los anuncios. Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana, seguimos con más información. Hace unos momentos le informé sobre la masacre que se registró en un bar de Irapuato, Guanajuato, lo cual dejó 12 personas muertas. Vamos a hablar más sobre este caso y cómo está la violencia desatada en México. Vamos a platicar con David Saucedo, especialista en seguridad. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, a tus órdenes. Pues otra masacre en Guanajuato, que parece ser uno de los estados o el estado donde más masacres han sucedido en los últimos meses. Es decir, está incontenible la violencia. ¿Qué nos dices respecto pues de este tema? El presidente López Obrador ha dicho ya nos acabaron las masacres, acabaron aún cuando se trata de enfrentamientos entre dos grupos rivales del crimen organizado, pero lo seguimos viendo y algunas veces queda duda si son todos integrantes de los grupos de crimen organizado o hay muchos pues civiles que nada tenían que ver, que quedan a fuego cruzado. ¿Qué opinas, David? En efecto, esta masacre en el municipio de Irapuato se da en el contexto de una batalla entre dos grupos del narcotráfico, el cártel de Jalisco Nueva Generación, que es el cártel dominante en el estado de Guanajuato, y un grupo rival, el cártel de Santa Rosa de Lima, pero en esta ocasión aliado con células del cártel de Sinaloa. No es la primera masacre que ocurre en esta zona, no es la primera masacre, de hecho, que ocurre en un bar, centro botanero o restaurante. Lamentablemente, las redes de narcomenudeo de los grupos de narcotráfico han incorporado a los establecimientos de venta de licores para la venta de drogas al menudeo. Es muy posible, es muy probable que en este lugar también se hayan comercializado drogas de algún grupo criminal. El día de hoy en el municipio de Irapuato, de hecho, aparecieron una serie de narcomantas del cártel Jalisco dándose de este ataque. El día de ayer circularon mensajes en redes sociales por parte del cártel de Sinaloa, atribuyéndose junto con el cártel de Santa Rosa la autoría de este atentado en donde perdieron la vida 12 personas. Se da también en el contexto de un desmantelamiento de la Policía Municipal de Irapuato. A principios de año renunció todo el grupo SWAT, integrado por alrededor de 40 elementos. Han cambiado de secretario de Seguridad Pública en 2 ocasiones. Ha habido 3 directores de policía operativos. Han asesinado comandantes, lo mismo que elementos de policía. La verdad es que la situación en Irapuato es desesperada, sobre todo porque pareciera que las autoridades locales del gobierno encabezado por Lorena Alfaro se encuentra totalmente, el gobierno municipal encabezado por Lorena Alfaro se encuentra completamente rebasado. En efecto, la narrativa del presidente Andrés Manuel va en el sentido de que las cosas van mejorando, pero este no pareciera ser el caso del estado de Guanajuato. ¿Y por qué Guanajuato? Ya nos decías, es un tema de que se están peleando la plaza, grupos del crimen organizado, pero ¿por qué es importante en términos de la violencia, de la droga, de los cárteles de la droga, en fin, el estado de Guanajuato y municipios que son todavía pues, más preocupantes lo que sucede, como el caso de Irapuato? Hay 2 factores, Mario. En primer término, después de Veracruz, el estado de Guanajuato es el estado que tiene el mayor número de ciudades medias. Tiene ciudades como León, Irapuato, Celaya, Salamanca,
con mercados de narcomenudeo en crecimiento, es igual a la situación del estado de Veracruz. El estado tiene aproximadamente 6 millones de habitantes, pero la red carretera de Guanajuato es importante para las rutas de trasiego de drogas, sobre todo de las drogas de diseño que se importan, que llegan a los puertos del Pacífico Sur, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Puerto Vallarta, y que son transportados los cargamentos vía tierra hacia los puntos de frontera para ser comercializados en Estados Unidos. Estados como Zacatecas, que también se encuentran en una situación muy compleja en materia de seguridad, y Guanajuato, tienen una red carretera que permite llevar drogas hacia los Estados Unidos. Las otras dos rutas que tiene el país son la ruta del Golfo y evidentemente la ruta del Pacífico. Entonces, en suerte, estados como Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Aguascalientes, son estados de paso obligado para el tráfico de drogas a los Estados Unidos, y hay una disputa importante por parte de estos dos grandes grupos de macrocriminalidad, el cártel Jalisco y el cártel Sinaloa, por el control de lo que es el centro del país. Pues sí, ahí está parte de la explicación de por qué está sucediendo esto en Guanajuato. Ahora, en el país, en muchas regiones, estados de la República, estamos viendo el incremento de la violencia también, y además estos documentos que se han filtrado de los Guacamaya Leaks pues nos dan cuenta de cómo tiene bien mapeado en teoría el ejército mexicano todas estas zonas de operación de los cárteles de la droga, incluida la Ciudad de México, y que bueno, pues da la impresión que no pueden hacer mucho o no quieren hacer mucho en algunos sentidos, porque se comentó también este cable recientemente que se publicó en torno a que pues el ejército tiene información de avanzada, el ejército y las Fuerzas Armadas en general, la Marina también, información de avanzada de denuncias sobre incendios que va a haber, bloqueos, etcétera, o estos enfrentamientos, y pues en algunos casos decide mejor no hacer nada, no entrarle al tema, David. En efecto, pareciera que hay dos posibles hipótesis frente a esta pasividad, tanto del ejército como de la Marina y la Guardia Nacional. En primer término, quizá no tengan los hombres, las armas y los recursos para poder cubrir tantos frentes de manera simultánea. Tener que intervenir en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Colima, la Ciudad de México, es demasiado para cualquiera. Me parece que quizá no tienen ellos, aunque tienen un diagnóstico, un mapeo de cómo está la situación en distintos estados del país, la guerra de cárteles que hay en este país, una auténtica guerra civil entre grupos del narcotráfico. Uno pudiera ser que no cuenten con los elementos suficientes como para poder pasar a la ofensiva. Lo único que pueden hacer es en maniobras de contención e ir administrando el conflicto. En segundo término, puede ser también que debido a que hay un vacío legal para la actuación de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, estaban esperando que hubiera una aprobación de estas modificaciones a la legislación secundaria y a la ampliación del plazo legal para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, que como tú sabes finalmente se consiguió mediante una estrategia de acoso judicial en contra de Alito Moreno, para que de esta manera las bancadas del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados pudieran avanzar. Y en tercer término, hay una posible razón más maquiavélica. Lo cierto es que el clima de inseguridad en varios estados del país provocó la transición, permitió que varios candidatos de Morena alcanzaran la victoria y derrotaran a los candidatos del PRI y del PAN. Hay que recordar que cuando inicia el sexenio apenas había 2 o 3 gubernaturas en manos de el partido de Morena, el partido del presidente, y a estas alturas del sexenio, en la segunda mitad, tienen más de una veintena de gubernaturas en la bolsa. Sí. Es decir, el clima de inseguridad en los hechos ha beneficiado al presidente Andrés Manuel y a su partido, porque han permitido construir narrativas de desgaste en contra de los gobernadores de oposición y de sus candidatos. Esto no se va a mantener todo el tiempo. Ahora son muchos los gobernadores que son de Morena y ahora van a empezar a sufrir ellos en carne propia el desgaste producto de la inseguridad. Finalmente, David, preguntarte sobre estos eventos como el que se dio en Ocotlán, Jalisco, estas pues manifestaciones de la gente que no está de acuerdo en ciertas cosas que hace la Guardia Nacional, y bueno, después hay estos balazos al aire, hay heridos, en fin, esto hay descontento en muchos lugares, a pesar de que tiene una buena imagen el ejército mexicano y ahora la Guardia Nacional, que va a tener este mando militar finalmente y que se extenderá su presencia en las calles hasta 2028, incrementa también el malestar de algunos ciudadanos con respecto a lo que hace la Guardia Nacional. ¿Cómo ves y cómo lees este asunto de lo que sucedió en Ocotlán, Jalisco este fin de semana?
Los altos niveles de aprobación con los que cuentan la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional se deben en parte a que no han sufrido el desgaste que sí han tenido las policías municipales, estatales y desde luego la vieja Policía Federal ya desmantelada. Conforme vaya avanzando el tiempo y conforme la Guardia Nacional empiece a realizar labores de investigación policial, va a encontrar en contacto con los grupos de la sociedad civil organizada, con el ciudadano común, y va a empezar a sufrir este desgaste. Va a empezar a haber violaciones a los derechos humanos, va a haber situaciones como las que vimos este fin de semana en Ocotlán, en donde hay grupos que se manifiestan por actuaciones indebidas por parte de la Guardia Nacional. En las últimas semanas hemos visto, mediante una serie de videos virales, actuaciones y conductas cuestionables por parte de elementos de la Guardia Nacional. En efecto, no cuentan con la preparación de investigación policial ni tampoco en respeto de materia de derechos humanos. Es decir, al poner en contacto al Ejército y a la Guardia Nacional con el combate al crimen y al crimen organizado, van a empezar a surgir conductas como esta, que son evidentemente reprobables, cuestionables y que van a empezar a desgastar. Tal y como ha ocurrido en otros países de América Latina, los ejércitos dedicados a tareas de seguridad pública empiezan a sufrir un desgaste y sus niveles de aprobación empiezan a reducirse. ¿Por qué son tan altos los niveles de aprobación del ejército? Porque esencialmente se dedicaba a desfiles cívico-militares que asistían a la población civil en casos de desastre. Pero ahora que estén en la operatividad diaria de función policíaca, empezarán a sufrir esta merma en sus niveles de aprobación. Pues ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, como siempre, David, que hayas estado con nosotros aquí en las noticias de la mañana y con tu análisis sobre lo que sucede en México en temas de seguridad. Gracias y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. En otros